Hoy darle la bienvenida al doctor Rodrigo Agrero, que es abogado del Portal de Belén. Rodrigo, gracias por Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Bueno, te agradezco mucho. Seguramente va a andar bien. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son las razones por las que se oponen concretamente ustedes a este tema? Bueno, nosotros decimos que así como hay una ecología animal y vegetal que se preocupa porque las especies tengan condiciones para sobrevivir, para procrearse, para continuar en el tiempo, mucho más debe haber una ecología del hombre. Una ecología del hombre que genere las condiciones para que el hombre justamente pueda procrearse y pueda continuar la especie. Y el matrimonio, que está establecido en el Código Civil argentino como la unión entre varón y mujer, justamente atiende esa finalidad. ¿Por qué otras relaciones afectivas no han sido instituidas como matrimonio en el Código Civil? Históricamente, no solo hoy, sino en otros países y a lo largo del tiempo. Y es porque el matrimonio tiene una finalidad esencial, que es, entre otras cosas, la procreación. Y entonces, ahí es donde se plantea el tema. La sociedad, entonces, se ha dado esta institución privilegiando un tipo de unión que le da las mayores chances, a priori, le da las mayores chances de procrear, de continuar en el tiempo. Por regla, una unión entre personas de distinto sexo puede procrear. Por excepción no, lamentablemente hay matrimonios que no pueden procrear. En cambio, en aquellas uniones de personas del mismo sexo, por la naturaleza de las personas que los componen, no pueden tener desde el principio y para siempre procreación. Entonces, ahí radica una de las diferencias sustanciales o elementos sustanciales que hacen a que una relación entre varón y mujer pueda ser un matrimonio y una relación entre personas del mismo sexo no puede serlo. Está bien, yo entiendo el razonamiento que de la lógica cristiana ustedes realizan y de la lógica religiosa ustedes realizan. A ver, pero yo le quiero hacer un pequeño aporte. Yo no he hecho ningún tipo de aseveración religiosa ni cristiana. Estoy hablando desde la naturaleza. Está bien, precisamente, hablando de la naturaleza, la pregunta parte de la siguiente. Vos me decías continuar la especie. Ahora, quien hoy está reclamando un derecho es precisamente alguien que proviene de la continuidad de una especie. Así es. Y no otorgárselo significa de alguna manera discriminarlo o no. Ver, mire, no todo límite que la ley establece significa una discriminación. Agarremos otro ejemplo para analizarlo. Usted sabe que hay creencias religiosas o morales que autorizan o que permiten que un hombre se case con más de una mujer. Entonces, podría presentarse una persona que creyera en eso y dijera, bueno, mire, mi forma de amor es plural. Yo creo en un matrimonio que esté sostenido por un varón y varias mujeres. Entonces, autoríceme a casarme con estas dos señoras. Y entonces el jefe del registro civil le va a decir, mire, señor, en realidad usted no se puede casar porque el Código Civil nuestro establece que es la unión entre dos personas. Y entonces el señor diría, bueno, me está discriminando porque mis creencias morales, religiosas, establecen que yo me puedo casar con más de una persona. ¿Por qué me discriminan? Hay que modificar el Código Civil entonces para permitir que se case con más de una persona a la vez. ¿Es una discriminación? Yo creo que no, yo creo que es una política de familia. El Código Civil en el fondo lo que establece es una política de familia. Es decir, a ver, ¿cómo hacemos para que la familia se multiplique? Estableciendo que la unión es entre varón y mujer. ¿Cómo hacemos para que existan mayores chances de armonía familiar? Y que sean dos. Ahora, Rodrigo, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese hijo que nace y que tiene, digamos, un comportamiento sexual total y absolutamente diferente al que evidentemente uno tenía, o por lo menos aspiraba a que tenía? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No, ¿Qué hacemos? ¿Lo anulamos? ¿Le quitamos todos los derechos? ¿Qué hacemos? Ni nunca habrá escuchado nuestra boca está bien, no lo he escuchado jamás, por eso la pregunta va en orden, por ejemplo, a algunos fundamentalismos que existen en este tema. Pero bueno, quien piensa así deberá responder, no es el pensamiento nuestro en este caso. Primero, la Constitución Nacional dice, las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral pública
ni el orden o la ley, están reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Así dice la Constitución. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que haga en su esfera privada una persona es una cuestión absolutamente íntima. Nosotros no tenemos por qué ni opinar de ese tema. Eso es una cuestión íntima. Después está cuando esa conducta tiene efectos sobre terceros. Y acá voy a un tema importantísimo, que deriva de la posibilidad de que se instituya el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es la adopción. Ujú. ¿Por qué? Porque este tema ha sido abordado siempre, diría yo, desde el interés de los adultos, desde el derecho de los adultos. Ahora, yo invito incluso a quienes están en otra posición distinta a la que nosotros sostenemos, que lo miremos juntos desde el derecho de los niños. Y empecemos a pensar, a ver, un niño. Cuando se les otorgue el derecho de matrimonial, Ujú. automáticamente se les va a otorgar el derecho de adopción, lógicamente, porque es un derecho connatural al matrimonio. Entonces, va a llegar un chiquito en adopción a esos matrimonios de personas del mismo sexo. Ahora, nos detengamos un segundito a pensar esto. ¿Qué es un adoptado? ¿Qué es un adoptado? Un adoptado es un ser que a lo largo de su vida va a tener que resolver un problema muy profundo en su alma, que es el signo de pregunta que dice: ¿por qué yo sufrí este desamor tan temprano? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me abandonaron? ¿O por qué o por qué me sucedió una cosa más grave que el abandono? ¿No sucede eso en los matrimonios legalmente constituidos? Ese hueco... No, estamos hablando del niño, Cuidado, no estamos Sí, hablando... del niño, precisamente. No, bueno, vienen de un papá y una mamá que lo abandonaron, justamente. Entonces, ese chico, el cual tiene que resolver esa cuestión tan profunda en su alma, le vamos a agregar el hecho de que su mamá y su papá son dos personas cuyas funciones están absolutamente confusas, porque en las uniones de personas del mismo sexo muchas veces los propios roles y funciones de esas dos personas al ser del mismo sexo no están claros ni siquiera entre ellos. Entonces, poner a un chico a resolver, a discernir eso, ya trae esa mochila de su vida, de su historia de vida. Ujú. Entonces, ese chico, ¿qué derecho tiene? Lo que se llama el interés superior del niño. ¿Por qué es superior? ¿Por qué la Convención de los Derechos del Niño es superior, dice? Porque está por encima del derecho de los adultos. Porque el adulto ya eligió su vida, el chico está por hacerla. Entonces, ¿a qué tiene derecho ese chico? A tener por lo menos aquello que perdió. Tuvo un papá varón y una mamá mujer. Tiene derecho a que la justicia, cuando decide una adopción, le provea como mínimo de eso y de la claridad de roles, que significa tener un papá que es psicológica y biológicamente varón y una mamá que es psicológica y biológicamente mujer, y que estas psicologías y biologías se complementan. ¿Qué Y ahí pasa, crece el ¿qué pasa, niño. por ejemplo, cuando ese chico es rechazado por papá y mamá que concibieron esa criatura Claro. y que por ser diferente es discriminado en su propia familia? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué pasa con esa criatura cuando papá y mamá que concibieron ese chico, después, porque es un chico diferente o tiene una sexualidad diferente, es precisamente discriminado por la propia familia e inclusive ocultado muchas veces? Bueno, eso es un tema que las familias tienen que resolver. Y además, fíjese una cosa, este tema hay que hablarlo con mucho respeto y con mucha delicadeza. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas familias que tienen este problema en su casa. Hay muchas familias que sufren este dolor profundo. Nadie está exento de eso. Pero cualquiera nos puede tocar. Entonces, mucho respeto al hablar de esto. Mucho cuidado al hablar de esto. Decir la verdad y ser firme en lo que uno piensa tiene que ir acompañado siempre de un enorme respeto por estas situaciones. Por eso, nosotros no condenamos a nadie, ni opinamos sobre la sexualidad de nadie. Simplemente decimos, los derechos de las personas hay que garantizarlos. ¿Cuáles son los derechos que se están reclamando? Porque vayamos, es necesario, y ya termino porque nos hacen seis. Sí. Bueno, es necesario sancionar como matrimonio una unión de personas del mismo sexo para garantizar esos derechos. Y yo le diría, hay otras herramientas tan eficientes como esa que no implican modificar la ley de matrimonio, que no hay para qué. Le voy a dar. Primero, se desea la protección de la obra social o compartir la obra social. Es un tema casi contractual. Hay que modificar la ley de obras sociales, no la ley de matrimonio civil. Se pretende que se herede la pensión. Modifiquemos la ley de jubilaciones para que no tengan que ir a la justicia a reclamarle y después las cajas de jubilación se las dé. Se pretende el derecho hereditario. Modifiquemos en el Código Civil en lo que se llama la disposición de la legítima.